Buenos días a todos, a todas, a los que estáis aquí físicamente en este espacio magnífico de Cuan que utilizamos de vez en cuando, ¿verdad?, para eventos de lo social y de la discapacidad en plena zona, eh, digamos, de la más populosa de Madrid. Y a los que estáis en online, a los que nos seguís a través de los medios digitales, de los medios virtuales, muchísimas gracias a todas y a todos. Inauguramos hoy el tercer encuentro Mujeres en Modo On y con una experiencia magnífica de los dos primeros, con el compromiso. Cada vez que hacemos un encuentro es una forma de redoblar el compromiso con la situación de las mujeres con discapacidad y en concreto con las mujeres con discapacidad que han sufrido situaciones de violencia física, de violencia de género, de violencia sexual. No voy a hacer una aportación de muchísimos datos que están. Esta mañana escuchaba la campaña que hace también el Ministerio de Igualdad y en el cual también está dando visibilidad a la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y aporta datos que solamente nos pueden mover a la acción, ¿no? Y mover a revolvernos en la silla y a tratar de hacer algo, ¿no? Y en este caso, desde el movimiento de la discapacidad, este encuentro Mujeres Modo On va dedicado especialmente al papel de las organizaciones de la discapacidad. Desde el movimiento de las personas con discapacidad, pues hemos ido haciendo nuestro papel. Hoy tenemos aquí, luego participarán, tenemos a la directora de COCENFE y al director de Plena Inclusión, y quiero destacar el papel que las organizaciones hacen en esta línea y cómo, bueno, tienen también sus propios proyectos, ¿verdad?, para dar espacio a la mujer con discapacidad que tiene, saben todos ustedes que participan hoy, que tiene muy poco espacio, ¿no? Y cuando lo tiene para las malas estadísticas. El CERMI también crea en el 2014 la Fundación CERMI Mujeres con idea también de ponerle luz a esta situación, a la situación de las niñas y mujeres con discapacidad, y crea la Fundación CERMI Mujeres, poner luz y crear también espacios de reivindicación política para que estos temas traten de encontrar una solución también en los poderes públicos y en general en la sociedad. Y desde Fundación 11 y desde Inserta hemos generado este proyecto de Mujeres en Modo On. Tenemos en problemáticas como esta no puede haber frivolidades, y lo primero que hemos hecho también, yo creo que aprovechando también una situación de partida que nos venía a favor, y es una presencia muy importante, muy mayoritaria de mujeres en el área de Fundación 11, en concreto en toda la estructura de Inserta. Aprovechando, digo, esa área y también una cualificación profesional pues que daba algunas ventajas, ¿verdad?, para afrontar ese proyecto. Ya digo, para evitar frivolidades, lo primero que se hizo es una formación a los profesionales que trabajan para poder atender a las mujeres víctimas de violencia de género, mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que acudían a nuestros servicios. Posiblemente algunas buscando empleo y seguramente otras muchas buscando ayuda, en general ayuda, ¿no? El empleo es una ayuda fundamental en estas situaciones, pero que requiere seguramente de algunas cicatrices previas que no siempre están hechas, que no siempre están logradas, ¿no? Y que por lo tanto hay que saber detectar también si hay que todavía cicatrizar algunas heridas. Hemos atendido a más de 800 mujeres ya en nuestros servicios, y lo que hemos también conseguido que 179 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género accedan al empleo, ¿no? Accedan al empleo. No todas estas situaciones, como decía antes, tienen el mismo grado de maduración, y por lo tanto hay que saber, hay que conocer el estado de la situación en cada caso. Es caso una a una, acompañadas por personas formadas, por los compas, por agentes que
que están haciendo ese acompañamiento en esa orientación hacia el empleo y también esa orientación hacia esa cicatrización personal de cada una de las situaciones. La pasada edición se dedicó al emprendimiento, al papel de la mujer como emprendedora, que tiene bueno, pues un papel fundamental. En muchas estadísticas de emprendimiento, en muchos espacios y ámbitos aparece la mujer con un claro liderazgo. Y en este caso lo queríamos aproximar también al caso de la mujer con discapacidad y violencia de género. Y decidimos, fruto de ese compromiso, incrementar el apoyo, hacer una discriminación positiva. Es necesario a veces hacerla, en el caso de la mujer emprendedora con discapacidad, en los apoyos que damos a ese proyecto emprendedor. También tenemos algunas actuaciones para garantizar que la mujer con niños menores puede incorporarse con normalidad a las situaciones de formación, a las actividades de formación, que es a veces un paso sine qua non, ¿verdad?, para poder hacer luego un empleo. Y tenemos algunas bueno, pequeñas ayudas, algunas becas de asistencia para que puedan sufragar el coste que puede suponer el cuidado de ese niño o niña pequeña cuando la mujer tiene que acceder a la formación. Bueno, tratamos de ir haciendo estas experiencias, ¿no? Estas experiencias, sumar, ¿no? Tratar de ir generando soluciones, herramientas, soluciones parciales, pero que dentro de un contexto general, dentro de una estrategia general de formación a profesionales, de llamada, ¿no? Y es una responsabilidad poder hacer un efecto llamada a las mujeres que sufren esta situación, supone una responsabilidad de saber que si vienen a ti, que les abres una luz, les enciendes una vela de esperanza, que si acuden a ti vas a poder actuar y vas a poder responder con eficacia. A mí me da una enorme alegría que hoy participen aquí Plena Inclusión y participe COCENFE. Me da una enorme alegría ver el movimiento de la discapacidad unido en un proyecto promovido por Fundación 11. Estamos acostumbrados y nos gusta que seamos una entidad que genere unidad de acción en base a problemas que nos sobrepasan a cada uno individualmente, pero que en trabajo en equipo podemos afrontar con más garantías, ¿no? Y desde luego el principal activo de Fundación 11, aparte de sus profesionales, es tener un tejido asociativo en su patronato que es capaz de hacer muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y en este caso, el reto de la mujer con discapacidad no es un reto pequeño, es un reto de los que llama a la respuesta grupal, a la respuesta con hermanamiento, a la respuesta en donde todas las manos son pocas, en donde todas las necesidades son enormes, ¿no? Y todo lo que podamos hacer seguro que se queda corto, pero que todo también tiene su aprovechamiento y todo suma, todo suma. Y creo que este proyecto Mujeres en Modo On también, si tiene uno de los elementos positivos que tiene es que todo suma, aquí podemos sumar todos. Hay una forma de ver estos temas, estas cuestiones de aproximarse. Hay dos formas, básicamente. Una es con datos que te pueden arrojar una serie de orientaciones, pero luego hay otra fundamental que es la de los testimonios, ¿no? Que es la más directa, que es la más rica, que es la más incómoda, ¿no? Porque nos hace tocar, ¿verdad? Nos hace tocar esa realidad que a veces es más cómodo no conocer o tratar de pensar que no existe. Y creo que en esta jornada de hoy vamos a tener datos, pero vamos a tener también esa aproximación testimonial que hemos hecho también en pasadas ediciones de Mujeres en Modo On con vídeos reales, ¿verdad? Aquí no hay actores de esta situación. Bueno, hoy vamos a tener también esa parte testimonial que nos hace, digamos, entrar directamente en la problemática y si me permiten ustedes, tener unos deseos irrefrenables de buscar soluciones, ¿no? Aunque sean soluciones drásticas, ¿no? Pero no estamos para muchos paños calientes. En la siguiente sesión que ustedes van a poder ver después de esta inauguración es precisamente una base testimonial. Y con ella, con esa sesión testimonial y bajo la directriz de Virginia Carcedo, pues les dejo a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por participar en este proyecto. Tenemos las manos abiertas para su participación física y no física. En este proyecto, ya digo, todas las manos suman, todas las manos son necesarias, ninguna mano sobra. Y aquí nos encontramos, Fundación 11, una vez más, teniendo la mano a que en este proyecto caemos todos. Le paso ya la palabra en esta primera sesión testimonial a Virginia Carcedo.
¿Estamos ya? ¿Estamos listos? Ah, está subiendo guapa, vale, vale. Y ponte detrás. Vale, pues avísame, porque... Vale, gracias. Hola, guapa. Pues necesito, por favor, que me apagues la silla en el botón redondito. Bueno, mientras nos acomodamos y comenzamos a presentarnos, El botón redondo verde. Mira, aquí. Lo primero, como ha dicho Alberto, el vicepresidente fondo. de la Fundación 11, es agradecer a todos los que nos acompañáis presencialmente hoy aquí y a todos los que nos seguís online en este evento, tercer evento de mujeres en modo NVG, destinado al movimiento asociativo y a poner en palabras y en voz los testimonios de las mujeres con discapacidad. Bueno, como decíamos antes, desde el año 2017 en que Fundación 11 Inserta Empleo pusimos el acento en el tema de la violencia de género y las mujeres con discapacidad víctima de violencia de género, es una realidad que hemos venido trabajando y que hemos venido evolucionando, ¿no? Porque, bueno, la variable de violencia de género para nosotros comenzó siendo un tema, un aspecto que veíamos en nuestras entrevistas de trabajo, pero que después comenzamos a darnos cuenta de que no solamente teníamos que trabajar en el empleo de las mujeres víctimas de violencia de género, sino también en su ciclo de recuperación. Con lo cual, el programa Mujeres en modo NVG, que ahora gestionamos y en cuyo tercer encuentro nos encontramos y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y de la Fundación 11, no solamente busca la empleabilidad de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, sino que también busca recuperarlas, ¿no? Que se sientan empoderadas, convertirlas en mujeres embajadoras, dueñas de su destino y también dueñas de aportar a la sociedad el talento, la resiliencia y todo aquello que nuestra compañera Wafa Elej, que ahora presentaré, nos va a explicar y nos va a enseñar como ejemplo claro de lo que es superarse, resiliencia y sobre todo en un momento en el que estamos con la pandemia, lo que es tener que transformarse para día a día darse cuenta de que lo mejor está por venir, ¿no? Aunque el pasado haya sido oscuro, siempre hay una luz al final del túnel. Recientemente hemos celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer y hemos escuchado testimonios de muchas valientes. Como os digo, Wafa es una de ellas. Alberto ya ha dado las cifras, más de 800 mujeres, más de 179 inserciones, pero sobre todo hemos visto que detrás de todos estos datos hay personas a las que se les cambia la vida. Y en esto es muy importante que nos acompañéis, que la sociedad nos acompañe, que el movimiento asociativo nos acompaña, ya está aquí con nosotros y trabajamos muy de cerca con ellos, que las empresas nos acompañen, ya hicimos un encuentro con empresas, y que las administraciones nos acompañen. En la jornada de hoy contaremos con una eurodiputada, con Rosa Estarás, con responsables de la administración de los datos. Es muy importante también tener datos para saber qué políticas hay que poner en marcha. Con lo cual yo creo que es un evento en el que vamos a tener muchos aspectos desde un punto de vista distinto sobre una misma cuestión y que creo que nos puede ayudar mucho para poder poner en marcha acciones y poder poner soluciones, ¿no? Dar a la administración y a la sociedad soluciones de cómo trabajar la violencia de género y las mujeres con discapacidad, que tenemos una situación muchísimo más compleja de interseccionalidad, porque además de tener discapacidad somos víctimas de violencia de género y tenemos que recibir también todo el apoyo y toda la ayuda que esa situación requiere. Bueno, Wafa no tiene presentación, le he dicho antes y es verdad, ellas son las que hacen que este programa sea posible, ellas con su testimonio nos ayudan a que este programa sea posible y sobre todo Wafa, que está aquí con nosotros, nos va a ayudar también a que otras muchas mujeres que están en su misma situación se den cuenta que existe una posibilidad y que hay que coger el futuro con las manos. La verdad que yo
podríamos centrarnos, ¿no?, en cómo sucedió la situación, luego Wafa si quiere contárnoslo, qué ocurrió, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarme más en el aspecto positivo y esperanzador. Wafa sufrió una agresión, pero ha sido capaz de reinventarse, ¿no? Y a mí me gustaría empezar preguntándole a Wafa, ¿cómo gestionas una situación tan dura, ¿no? ¿Quién o qué te ha dado fuerza para seguir adelante después de lo que ocurrió? Pues es difícil, es difícil empezar de cero tu vida de nuevo porque tienes que aprender totalmente a hacer una vida nueva. Pero sobre todo mi familia ha sido la que me ha dado fuerzas porque me han apoyado desde el minuto cero y sobre todo las ganas de vivir y esa vida que no me la pudieron quitar. La verdad que no. Y además, una cuestión muy relevante para mí, muchas de las secuelas físicas del maltrato se quedan ahí, se pueden ver, son visibles y se quedan para siempre. Pero nunca nos centramos en las psicológicas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Porque lo físico realmente está y bueno, se recupera o no, pero lo psicológico, que es lo gran olvidado, ¿no? Que ahora está, está en los medios, ¿no? El tema de la salud mental, todo el tema psicológico. ¿Cómo viviste tú las secuelas psicológicas? ¿Cómo pudiste ahí el ciclo de la recuperación, el empoderamiento? ¿Crees que ha sido clave? Lo psicológico es yo creo que el peor maltrato que hay, porque lo físico, desgraciadamente en mi caso no voy a decir que se pasa porque se pasa pero te deja grandes secuelas. Pero el psicológico, como bien dices, es el que bien te marca y es el más difícil de superar. Hoy en día llevo 7 años y todavía sigo intentando superarlo día a día, porque es muy difícil para mí, ya que desgraciadamente es algo que no voy a poder olvidar nunca, porque cada día que me levanto lo tengo, cada vez que abro los ojos lo tengo encima. Pero sí que es verdad que se agradece que cada vez se vea más por ese pues, enfermedad psicológica que te dejan. Claro. Yo creo, y es muy importante también, ¿cómo te ha servido este cambio, ¿no?, en tu vida, ¿no? Antes eras una persona sin discapacidad y ahora eres una persona con discapacidad. ¿Cómo te ha servido, ¿no?, para reinventarte, para tratar, ¿no?, para tratar con otras personas? ¿Cómo te ha servido para cambiar tu vida, ¿no?, cambiar el foco, ¿no? Porque es verdad que es una situación muy, muy terrible, pero por lo que estamos viendo, tú has sido capaz de salir de esta situación y yo creo que con tu testimonio puedes ayudar a otras muchas mujeres con discapacidad, ¿no? ¿Qué mensajes les mandarías desde aquí a estas mujeres, ¿no? ¿Y qué crees tú que te ha aportado esta situación? Que yo creo que no es por banalizarla y no es así, pero sí que es verdad que vemos que, bueno, pues como tú comentas, ¿no?, llevas 7 años con situación de discapacidad, pero que te has reinventado, ¿no? ¿Qué mensajes les lanzarías a las mujeres que crees tú que les pueda ayudar? Luchar sobre todo por ser libre, por no tener a alguien que te diga cómo, cuándo y por qué de las cosas, sino que se puede salir, por supuesto. Es muy difícil, pero se puede. Y que nadie es dueño de nuestra vida, de nuestra opinión y de tu propio cuerpo, porque tú eres tú y nadie te tiene por qué decir cómo vestirte, cómo hablar, cómo andar, cómo todo. Nadie es quien para quitarte tu personalidad. Entonces, yo a esas mujeres les diría que luchen con todas sus fuerzas, que busquen ayuda sobre todo en gente que con la que puedan contar y con la que sepa guiarles por ese camino de la salida de esa pesadilla que están viviendo.
Un tema muy relevante, y para ir terminando porque vamos con tiempo justo, es la accesibilidad. Nos encontramos en muchas ocasiones que las instalaciones, los centros de ayuda, las casas donde las mujeres se pueden refugiar no son accesibles y no están pensadas para mujeres con discapacidad o que pueden tener hijos o hijas con discapacidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque tú has tenido que sufrir eso y yo creo que también es una llamada, ¿no?, de atención a que todas estas cuestiones se traten. Es muy importante ayudar, pero también la accesibilidad en estos temas es relevante. Sí, desgraciadamente la accesibilidad es muy nula en muchos aspectos porque no se tiene en cuenta, desgraciadamente, causas como una gran discapacidad como la mía, por ejemplo, pero sí que te encuentras con muchos obstáculos a nivel general. ¿Suscribirías conmigo para terminar el mensaje de que lo mejor está por vivir y que somos dueños y dueñas de nuestro destino? Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Wafa. Eres nuestra embajadora mejor. Ánimo a las mujeres con discapacidad que sufran violencia de género, que estamos aquí para ayudarles. Wafa es un ejemplo de que se puede, pero no tenemos que hacerlo solos ni solas, no tenemos que ser héroes. Hay formas de ayudar y estamos aquí a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Wafa. Muchísimas gracias a todos y seguimos. Participación en el proyecto. Para mí es un privilegio participar en este proyecto. Es una manera de darles las gracias a las mujeres que ya no están y a las que están, a las valientes. Yo soy una más en Inserta. Ya yo pertenezco a la familia de Inserta. Que tú me hayas dado esta oportunidad que yo hable y que exprese y que demuestre, que me oigan las personas, para mí es grande. ¿Tú sabes por qué? Y mira lo que estoy haciendo. Grabando y hablando contigo. Llegué a ustedes y ustedes me abrieron todo me lo abrieron. De no tener nada, ahora tengo mi gran empleo. https://encuentrosuvg.mujeresenmodoon.es. ¿Estamos ya? ¿Sí? Bueno, buenos días. Por ir avanzando también, teníais en el programa otra mesa. La hemos modificado porque en esta mesa nos va a acompañar la eurodiputada Rosa Estaràs, que sé que tiene que marcharse muy pronto. Quiero pedir disculpas a mis compañeros de mesa porque le voy a dar la palabra primero a Rosa, pero en esta mesa que ahora voy a tener el honor de moderar, nos acompaña Rosa Estaràs, eurodiputada del Parlamento Europeo, Enrique Galván, director de Plena Inclusión, Elena Antelo, directora gerente de COCENFE, y Carmen Rodríguez, que es técnico Compass de Inserta Empleo. Y estoy muy orgullosa porque en esta mesa se concitan no solamente importantes personalidades, sino también desde el principio hasta el final lo que debe ser un buen itinerario de lucha contra la violencia de género. Primero la política, la incidencia, la lucha en las instituciones europeas y nacionales. Después la ejecución, las entidades como agentes de la puesta en marcha de esas políticas. Y por último, en los técnicos y técnicas que acompañan a estas personas, a las mujeres que sufren violencia de género, ¿no? Con lo cual, es claro que la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género es muchísimo más grave que las de otras personas, otros colectivos en riesgo de exclusión, y por lo tanto necesitamos políticas que reconozcan esta situación. Como digo, voy a dar la palabra primero a Rosa Estaràs, eurodiputada y representante de la Comisión de los Derechos de las Mujeres, Igualdad de Oportunidades, Igualdad de Mujer. Gracias, Rosa, por acompañarnos y perdónanos porque ya sé que tienes mucha prisa y voy a empezar por ti. Si tienes que salirte, no te preocupes, pero para nosotros es muy relevante contar con tu testimonio. Buenos días, Rosa. Buenos días. Sí, perdónate, es que luego a las 11 precisamente hoy tenemos un foro en la Comisión de Mujer y Libertades y tengo que intervenir precisamente también con Ana Peláez, que hablamos también del mismo tema, de la violencia contra las mujeres discapacitadas.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a ONCE, a Fundación ONCE y al Foro Inserta Mujeres, porque es muy oportuno y muy necesario. Lo habéis dicho tanto Alberto como luego el testimonio tan maravilloso que hemos podido escuchar y tan esperanzador. Necesitamos que la visibilidad del problema para poderlo abordar. Sabéis que las mujeres discapacitadas son mucho más vulnerables porque tienen las dos condiciones, la condición de mujer y la condición de discapacidad. Según el índice de IGE del Instituto de la Mujer, en un ranking de 0 a 100, la Unión Europea estaría en el 68%, en una escala de 0 a 100, en el 68% de la igualdad en Europa. Por lo tanto, tenemos mucho que mejorar. Si hablamos de discapacidad, sabemos que la mujer discapacitada es mucho más vulnerable y que 1/3 de las mujeres con discapacidad, un 34%, han sufrido violencia por parte de su pareja, y eso es un porcentaje mucho más alto de su pareja o de alguien que convivía con ellas, un porcentaje mucho más alto que las mujeres sin discapacidad. Los problemas los hemos abordado precisamente, ahora veo a Pilar Villarino, los hemos abordado este fin de semana también en el Congreso Nacional que se ha hecho de discapacidad en Granada, y también abordamos el tema de la violencia de género en la mujer discapacitada. Y abordamos un problema de acceso a la justicia. Hay dificultad para acceder a la justicia y para que cuando la mujer discapacitada se acerca, falta información. Lo ha dicho también Wala, que había dificultad para poder acceder a los servicios y poder acceder a los refugios. Entonces, eso hace que permanezcan mucho más tiempo en situaciones violentas. Además, las formas de violencia son específicas y únicas. Incluso los comités se han alarmado de ver la cantidad de formas de violencia que se podían ver en torno a la mujer discapacitada. Los estereotipos son muy perjudiciales, tanto los estereotipos que se mantienen en el rol hombre-mujer, pero también los estereotipos de discapacidad, porque esto hace que haya pues, más estigmatización de las mujeres con discapacidad y aumenta el riesgo de violencia. Muchas veces se las considera incapaces de emitir juicios y de tomar decisiones, y eso también pues, dificulta que puedan salir de ese círculo de la violencia. Y sobre todo eso enlaza mucho con el tema de la educación inclusiva, el hecho de que falte todavía pues, el paso a esa educación inclusiva y de calidad refuerza estos estereotipos y por lo tanto vamos a un mayor riesgo de violencia y a un mayor riesgo de pobreza. Lo habéis dicho también, lo ha dicho Alberto, faltan muchos datos por Estados miembros, nos faltan datos de violencia en general, de género, pero de violencia de género y de discapacidad. Entonces estamos haciendo un llamamiento a todos los Estados miembros para que nos desglosen todos los datos de violencia, pero que también tengan en cuenta la componente de discapacidad, porque es de la única manera que podremos comprender la magnitud del problema contra las mujeres y las niñas con discapacidad. Lo he dicho antes también, el acceso efectivo a la justicia, porque hay múltiples barreras, faltan ajustes razonables procesales y también muchas veces se duda de la credibilidad de la mujer discapacitada, sobre todo si hablamos de discapacidad psíquica. A veces se desestiman incluso las pruebas, hay obstáculos pues, en ausencia de un procedimiento de denuncia, lo habéis dicho también, los temas de accesibilidad, no hay accesibilidad a la información y muchas veces la mujer discapacitada desconoce sus derechos. Eso hace que tengamos que plantear varias cosas. La primera, un marco político y un marco jurídico internacional mucho más sólido y más seguro, que eso es muy importante. Segundo, que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para poder romper estas barreras de acceso a la justicia. Con la estrategia europea que hemos aprobado ahora de discapacidad, se habla poco de mujer discapacitada, solamente se habla cuando se habla de justicia y de empleo, pero es verdad que es muy importante
la estrategia que hemos aprobado también hace un año de igualdad de género. Aquí sí que se aborda de manera importante el tema de mujer y en esa estrategia pues, se habla de manera muy importante de cómo podemos abordar, romper todos estos estereotipos. Se hace mención a la lucha contra las prácticas nocivas como la esterilización o los abortos coercitivos. Se dice además que se habla de las distintas formas de violencia, lo cual también es muy importante. Se habla de esta necesidad del acceso a la justicia y de romper pues, y de poder tener datos segregados. En definitiva, yo estoy muy esperanzada con el desarrollo de esta estrategia europea de discapacidad, porque al final, bueno, se trata de que podamos adoptar un compromiso hacia la igualdad de género y poder pues, quitar todos los obstáculos y sobre todo adoptar medidas para combatir los estereotipos, sensibilizar, cambiar las percepciones y también las actitudes para que sea accesible todos los servicios y podamos acabar con esta lacra. Deciros además que ahora estamos trabajando en 2 temas que me parecen también importantes, que son el tema de evaluar la discapacidad, la violencia de género como un eurodelito, es decir, que forme parte de los eurodelitos. Eso sería muy importante porque tendríamos así un marco común de lucha y entonces yo creo que eso es fundamental. Bueno, la comisaría Dalli se ha ofrecido ya a que ya ha impulsado este procedimiento, estamos todos ahí pendientes. Y un tema que se ha votado estos días, precisamente, y que es un tema fundamental, ha sido el tema de los ciberdelitos, la ciberviolencia. Se trata de una directiva que establecerá unas normas mínimas sobre la definición de la ciberviolencia de género y las sanciones correspondientes, básicamente para prevenir este tipo de delito y también para proteger a las víctimas de este delito. Es un delito nuevo, cuesta mucho esta regulación, lo vamos a votar ahora en la Comisión de Mujer, precisamente hoy, porque como la tecnología avanza tan rápido, pues realmente se trata de que establezcamos unas normas mínimas para garantizar el enjuiciamiento de esta ciberviolencia de género, pero no es fácil porque si estipulamos unos tipos penales, pues nos cambian, porque cambia la tecnología, pero al menos regular el ciberacoso, el ciberhostigamiento, todo lo que es el control a vigilancia remotos, las amenazas, todos los temas de incitación al odio sexista, datos informáticos, y aquí también queremos incluir el tema de la mujer discapacitada dentro de todo lo que es esta directiva que estamos trabajando en ella de ciberviolencia. Entonces, bueno, lo habéis dicho, hemos de trabajar básicamente para poder abordar todos los temas de vulnerabilidad de la mujer discapacitada y sobre todo poder abordar, vemos que al final los modos de violencia son específicos y únicos. Cuando se trata en tema de mujer discapacitada, hemos visto también que con la pandemia precisamente nos han llegado de muchos Estados miembros, muchos casos de aumento estrepitoso de violencia a mujeres discapacitadas porque no se podían mover de aquel entorno. Y entonces, bueno, hay que priorizar en la agenda europea el tema de la violencia de género y sobre todo de la mujer discapacitada. Y lo que ahora estamos bien, y lo veo además en el titular que habéis puesto aquí, poder tener datos, es decir, los datos como herramienta para poder visibilizar la violencia de género de las mujeres discapacitadas, porque es la manera que tendremos clara cuál ha de ser la estrategia. Todo lo que podamos, por supuesto, trabajar con CERMI y con Fundación 11 y con 11 y con el Foro Europeo de Discapacidad nos viene bien, porque así entre todos conseguimos ir abriendo camino en todas las herramientas jurídicas y todo lo que se está haciendo desde la Unión Europea. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosa. Sigue con nosotros hasta que puedas. Nos has dado muy importantes ítems. Yo creo que nuevas formas de violencia que quizás se nos escapan, qué se está haciendo en Europa, que es luego de donde caerá hacia nosotros la legislación.
Y son cuestiones muy esperanzadoras y que ahora tenemos que ver cómo se reflejan en la realidad. Rosa siempre ha colaborado con nosotros en todo lo que le hemos pedido y es un honor tenerla hoy online, que esperemos que pronto sea offline. Gracias, Rosa. Sí, gracias. Continuamos ahora con Elena Antelo, que es la directora gerente de COCENFE. Como ha dicho Alberto, es para mí un honor que se encuentren en esta mesa dos entidades del movimiento asociativo tan representativas. Vamos a comenzar con Elena, porque a mí me parece que es muy importante también conocer la experiencia que se está haciendo desde COCENFE pues, con respecto a la violencia de género y sobre todo a las mujeres con discapacidad, ¿no? Que tienen violencias, que tienen secuelas físicas u orgánicas, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues, necesitan de apoyo para poder combatir esta vulnerabilidad. Elena, ¿qué estáis haciendo en COCENFE en esta materia, ¿no? ¿Qué dificultades os encontráis y cómo las resolvéis? Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación. Muchísimas gracias por invitar a COCENFE a este foro que, como bien se lleva diciendo a lo largo de toda la jornada, pues es de vital importancia para poner en el foco a las mujeres con discapacidad y más a las mujeres con discapacidad que sufren algún tipo de violencia. Desde COCENFE trabajamos fundamentalmente en tres aspectos que consideramos muy importantes. Por un lado, ¿no? lo que se estaba hablando también ahora que comentaron varias personas de las que intervinieron antes. La incidencia política es fundamental. Hacer entender a todos los estamentos, a todas las administraciones, de la importancia de que se tengan en cuenta las mujeres con discapacidad que aparezcan en las estadísticas, que los recursos, servicios y demás sean accesibles y que se tenga en cuenta el expertise, el conocimiento de todas las organizaciones de la discapacidad, cada una en su especialización, para que se puedan atender a las mujeres en casos de violencia extrema, porque no hay que olvidar que la gran mayoría de las mujeres que llegan a los circuitos normalizados, institucionales y demás, es porque ya son víctimas de una violencia extrema, que han pasado por verdaderos procesos de maltrato a todos los niveles, y cuando ya pasan a ese recurso, pues es que ya tienen una situación de partida terrible. Paralelamente trabajamos, como no podía ser de otro modo, con el fortalecimiento asociativo, ¿no? Todas nuestras entidades, y fortalecimiento de la capacitación, de los profesionales que trabajamos en todo el movimiento asociativo. Como bien decía también Alberto al principio, es fundamental que nuestros profesionales, los que trabajan en nuestro movimiento asociativo, sepan reconocer situaciones que se pueden estar dando de vulneraciones hacia mujeres, y que eso hace pues, que a lo mejor no participen de la forma normalizada en todos los programas, actividades y demás cuestiones que ponemos en marcha, ¿no? Lo explicaba él muy bien. Es muy fácil decir que las mujeres con discapacidad tienen menos acceso a la formación. Tú organizas actividades formativas, pero cuando tienen responsabilidades familiares, bien sea para el cuidado de menores o de mayores, ¿quién favorece que esas mujeres puedan acudir a esas actividades formativas, ¿no? Esto es un ejemplo, y puedan pues, capacitarse. Pues, si no hay ayuda, si no hay medidas, si no pones en práctica programas paralelos que fortalezcan esas ayudas, esos apoyos, y que esas mujeres puedan participar tanto de formación, empleo y demás, pues tampoco se podría hacer nada. Entonces es muy importante que los profesionales sepamos reconocer esas situaciones, porque muchas veces ¿no? Se dice así muy alegremente, es que claro, es que casi no tenemos, somos mayoría las mujeres con discapacidad, ¿no? En las estadísticas hay más mujeres con discapacidad que hombres y participan menos. Esa participación menos es por algo. Entonces tenemos que trabajar, y es muy importante que los profesionales sepan reconocer esas situaciones y sepan reconocerlas para también ser creativos a la hora de poner en marcha programas y actividades en nuestro movimiento asociativo. Y la tercera pata de toda nuestra intervención es el trabajo directo con las mujeres, ¿vale? Entonces nosotros sí que creemos que tenemos que trabajar de forma muy coordinada en estos casos que decía al principio, cuando se dan situaciones de violencia, en función con los recursos normalizados. Nosotros no creemos que haya que tenga que haber recursos específicos, ¿no? Se hablaba de las casas de acogida o esos recursos para acogimiento de las
de las mujeres que sufren violencia. Nosotros creemos que los dispositivos que existan tienen que ser normalizadores de todas las situaciones, tienen que estar adaptados a todas las personas. No se nos puede cargar a las asociaciones, como muchas veces cuando existe una situación así, que de repente es, oye, no tendrás... No, las asociaciones somos organizaciones sin ánimo de lucro, los recursos que tenemos somos escasos y no disponemos de viviendas ni recursos. Entonces, los recursos y dispositivos que se hagan tienen que ser accesibles para todas las personas, pero previamente para esas violencias más pasivas y en las que sí que podemos intervenir el movimiento asociativo, porque sí que tenemos experiencia en el trabajo con mujeres, pues sí apoyar, ¿no? Y desplegar programas. Nosotros desplegamos programas de prevención de violencia, de empoderamiento y de activación para el empleo, bueno, pues empleo en sí, miles de actividades que puedan apoyar, ayudar a las mujeres a empoderarse e ir soltando ese lastre que tienen por esa mayor vulnerabilidad que tienen las mujeres con discapacidad y que se ha hablado a lo largo de esta jornada y bueno, después si hay más tiempo pues también podemos incidir en ello, pero bueno, así a modo general creo que he respondido a tu pregunta. Sí, interesantes tips, ¿no? Hablas de partenariado, de inclusión, no de crear guetos, sino de que todos los mecanismos tengan la accesibilidad y la inclusión dentro de sus diseños, que esa es la clave, el diseño para todos, ¿no? No necesitamos cosas distintas, sino que las que estén sean para todos y todas. Y un partenariado, ¿no? Las entidades con la administración tiene que poner los medios y las entidades colaborar, pero no ser ellas las que lleven el peso, ¿no? Como principales cuestiones. Luego, si tenemos tiempo, continuaremos un poco incidiendo sobre esto. Me gustaría darle la palabra a Enrique Galván, director de Plena Inclusión, ¿no? que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual principalmente, ¿no? Enrique, si hablamos de personas mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia de género, ¿qué vulnerabilidades tenemos que añadir a las que ha comentado Elena, ¿no? ¿Y qué crees tú que es necesario realizar para mejorar en la atención a este colectivo, ¿no? Que creemos que sufre muchísima más quizá vulnerabilidad que otros colectivos que también están dentro de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género? Buenos días, muchas gracias Virginia. También me sumo al agradecimiento a la Fundación 11, al proyecto Inserta, para que lidere, ¿no? Un movimiento tan importante como es el que nos ocupa, decía Alberto Durán, que era algo que nos desborda a todos y todas y que no tenemos otra red o otras herramientas que trabajar de manera unida, ¿no? Unida y ubicando nuestra aportación en un cesto donde todo el mundo tiene que sumar, ¿no? Virginia también lo comentaba en su exposición, cómo puedes apoyar buscando empleo a mujeres víctimas de violencia de género, pero la comprensión y la intervención pues también tiene que ser algo sistémico, holístico, que forme parte del itinerario, el proyecto vital de esa persona, ¿no? Y Wafa también comentaba, y me parece que en sus palabras tiene muchísimo más valor, aquello que es inexpropiable de una persona, ¿no? A eso que nadie te puede decir o puede decidir o puede hacer por ti y que está vinculado a ese concepto diamantino que es la dignidad, y nadie puede pretender robar, expropiar la dignidad de una mujer. En ese sentido, y también como decía Rosa Estarás, hay una tarea muy importante de toma de conciencia, de modificación legislativa, que es muy relevante, o como decía mi compañera Elena, ¿no? Que había que generar servicios de apoyo accesibles para todas las personas en todos los lugares. Aterrizamos en las mujeres y las niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo y nos encontramos con una realidad que incorpora ciertas complejidades. La primera es un marcado estereotipo y prejuicios sobre qué es una persona con discapacidad intelectual o de desarrollo y qué es una mujer. Muchas veces se piensa que son eternas niñas, que no tienen sexualidad, que no son objeto de atracción, que por tanto son siempre
un objeto de sobreprotección y sobre el cual alguien puede decidir, ¿no? Esa visión tan limitante genera un contexto de vulnerabilidad mayor. También es cierto que los niveles de dependencia que tienen las mujeres con discapacidad intelectual de las personas de su entorno pues son muy importantes. De tal manera que incluso hay una dificultad por parte de la persona de detectar qué es un abuso o qué no es un abuso, cuando pretende la otra persona que aquello que hace sobre ella es por su bien, por su bienestar, ¿no? Entonces, es verdad que nos enfrentamos a una situación de gran complejidad donde la invisibilidad es un elemento al que tenemos que atacar, ¿no? También es cierto que las dificultades cognitivas, y lo decía Rosa Estarás, generan cierto nivel de duda ante el crédito de los testimonios de las personas con discapacidad intelectual de desarrollo, especialmente con las mujeres y niñas que interpretan mal, que no se han enterado, etc. En el extremo de esta situación estaba la denuncia de Mabel Lozano hace poco tiempo sobre la selección por parte de los proxenetas de mujeres con discapacidad intelectual porque eran mucho más manipulables, no reivindicaban y por tanto se mantenían en una total sumisión, ¿vale? Por tanto, en términos de datos, nosotros manejamos que hay un riesgo superior de un 13 veces superior de tener o de sufrir violencia de género. Hay una bajísima denuncia, creemos que está en torno al 3% las mujeres y niñas que denuncian y por tanto hay retos muy relevantes. ¿Cuáles serían las áreas de trabajo en las que estamos interviniendo? Las dividimos fundamentalmente en los espacios. Hay un espacio público, hay un espacio institucional y hay un espacio privado. ¿Y cómo podemos intervenir en esos tres espacios para mejorar los entornos de seguridad, de confianza de las personas, ¿no? Parece ser que el espacio privado es el lugar donde con mayor frecuencia se dan la violencia, el abuso, y por tanto tiene una relevancia fundamental ser capaces de penetrar en la intimidad de los lugares y donde conozcamos y podamos formar a todas las personas en lo que es el buen trato. Creemos que el buen trato es la otra cara de la moneda de la violencia de género y una formación de los grupos familiares de comprender muchas veces desde una sencilla ética aplicada que es el principio de beneficencia. A veces una sobreprotección excesiva llega a ser una violencia sobre la persona, sobre su voluntad, y es una minimización de su capacidad de decidir, de su empoderamiento, etc. Entonces, muchas veces estamos hablando en un extremo de una bien intencionada situación, circunstancia que tiene un efecto de violencia sobre la persona, y eso ocurre más en las mujeres y niñas que en los varones, porque hay esa idea, como decía, de sobreprotección, y tenemos también que mejorar la capacidad de relación en los hogares, porque los niños y niñas con discapacidad intelectual tienen una muy pobre mapa relacional, tienen muy pocas conexiones. Cuantas más conexiones, cuantas más relaciones significativas, cuanto más puedan estar en el entorno e incluidos, como decía Rosa Estarás, todo el tema de educación inclusiva, etcétera, etcétera, van a tener una mejor protección ante la violencia. Luego tenemos un trabajo vinculado con las instituciones, tenemos un desarrollo de una tecnología o una metodología que se llama Protedis, que lo que hace es trabajar de manera sistemática las instituciones desde el buen trato y cómo desde la formación a todas las personas, estamos hablando de personas que reciben apoyos, de profesionales, de voluntarios, de familias, generar entornos saludables, entornos que generen bienestar y que sean preventivos del abuso. También es muy importante la propia formación de las mujeres, sobre todo en temas vinculados con la educación sexual, con el conocimiento de sus derechos
y la defensa de los mismos. Ahí, pues con todo el tema de Ser Mis Mujeres y la plataforma de autorrepresentantes de personas con discapacidad intelectual de desarrollo, estamos haciendo un trabajo, o están haciendo ellas un trabajo excelente de autorrepresentación, de portavocía y de trabajo. Y luego hay un elemento importante también, que es el entorno, ¿no? Y ahí es fundamental la accesibilidad cognitiva, es fundamental los nuevos roles de apoyo, como son los facilitadores. Los facilitadores son profesionales que tienen que hacer de soporte en los procesos en los que participan las personas, sobre todo cuando están en un entorno policial, cuando están en un entorno del ámbito de la justicia. Esta semana parece ser que en el Congreso de los Diputados, en la comisión, ya se va a plantear la reforma de la Ley General de Discapacidad para incorporar la accesibilidad cognitiva como un espacio de la accesibilidad universal, y es fundamental, además con la reforma del Código Civil que entró en vigor el 3 de septiembre, que generemos sistemas de apoyo para que las personas puedan ejercer sus derechos, puedan ser protegidas, puedan entrar en un ámbito policial con los apoyos necesarios o estar delante de un juez o un fiscal con ese tipo de soportes, y eso pues asegurará sus derechos, ¿no? Tenemos unas oficinas de apoyo a la víctima que nacen de la falta de formación de las oficinas generales. Y ahí es en los únicos lugares donde hay facilitadores y donde se hace un tratamiento desde el primer momento, el acompañamiento, el abordaje y luego también la salida de la persona con un proyecto vital rearmado y de su entorno. Creemos que hay que promover esas oficinas o esas especialidades en oficinas genéricas, pero que haya gente formada en atención a la víctima de personas con discapacidades cognitivas, y es un reto muy grande en el que estamos convencidos y convencidas de que somos todos necesarios y necesarias para mejorar esta lacra, que realmente es una verdadera epidemia. Y en ese sentido, y ya termino, es muy relevante el papel de los hombres también. En el pasado día 25, la campaña de plena inclusión estaba muy centrada en que los hombres detectaran y no fueran cómplices y fueran partícipes de la lucha activa contra la violencia contra la mujer y la niña. Y básicamente, pues así muy rápido, cosas que estamos haciendo incompletas, muy iniciales, pero llenas de compromiso e ilusión. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Me habría gustado poder volver a hacer otra ronda con vosotros, pero estamos con un tiempo bastante sobrepasado. Así que vamos a cerrar esta mesa dando la palabra a Carmen Rodríguez, que es técnico Compass de Inserta Empleo, para que también desde la perspectiva de nuestra entidad nos explique cuál es su experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo primero que te encuentras cuando atiendes a una mujer con discapacidad víctima de violencia de género? ¿Y cuáles son los primeros pasos en la atención que les dais? Bueno, lo primero que nos encontramos suele ser una mujer muy vulnerable y tenemos que ir viendo dónde la podemos ir ubicando para que esta mujer se pueda llegar a empoderar, hasta llegar a poder recibir formación o empleo. En los siguientes vídeos que vamos a visualizar son dos testimonios de dos mujeres víctimas de violencia de género del territorio de Canarias, de Inserta Empleo, del proyecto de Mujeres en Modón, VG. En el primero, la mujer que vamos a ver es una mujer que sufre un estrés postraumático bastante acentuado. Esto puede llegar a ser un trastorno que no está reconocido judicialmente, pero que poco a poco la legislación pues, va dando paso a su reconocimiento. La Audiencia Provincial de Pontevedra, en una sentencia de una mujer víctima de violencia de género, reconoce el estrés postraumático crónico en esta mujer
que se sentenció. Y es el primer vídeo que ahora en el primer vídeo que vamos a ver una mujer que da su testimonio y se ve el trastorno de estrés postraumático que por los malos tratos vividos y por la violencia de género vivida, continúa con este trastorno. El segundo vídeo que vamos a ver es el de una mujer que tenía su vida perfectamente normalizada y a continuación tiene un accidente que la incapacita. La incapacita y con una discapacidad. La hace bastante vulnerable y tiene una relación, se casa y durante el matrimonio se ve sometida totalmente y la somete a los deseos de su marido, o sea, sometida. Y yo considero que las mujeres víctimas de violencia de género tienen una triple vulnerabilidad: ser mujer, ser víctima de violencia de género y tener discapacidades, las mujeres con las que contamos en Inserta. A continuación, si quieren, podemos dar paso a los vídeos. La huella de la violencia de género, secuelas del estrés postraumático. La primera experiencia de relación tóxica o de malos tratos que viví fue entre los 14 y los 15 años. Me metió en la cabeza ideas que no eran reales, como que yo no valía nada y que te hagan creer que eres basura, pues te lo acabas creyendo, ¿no? ¿Qué pasó? Que después de otros 5 años aparece un hombre en mi vida, maravilloso, encantador, y volvió a repetirse el patrón de malos tratos. Y sin darme cuenta, yo estaba siendo víctima de una relación de malos tratos. ¿Y cómo salir de ahí? O bien llegas a un extremo, como fue mi caso, que fue o la muerte o dejarlo, o bien no sales nunca y puedes acabar muerta también a manos de esta persona. Y después, cuando esta relación terminó, no habían pasado 2 o 3 meses después de romper, y hubo otro pequeño evento que fue un intento de abuso por parte de un jefe de una empresa en la que yo empecé a trabajar. Y ese mismo día, no, fue al día siguiente, mi cabeza ya se nubló y llegó un primer corte de impotencia, de ansiedad, de no saber qué hacer, y un pensamiento suicida, pensamientos muy negativos, depresión, ansiedad constante, y todo eso me explicaron después que fue un estrés postraumático, porque tenía todos los síntomas de eso, porque ya fui consciente de esos días, de todo lo que me había pasado. https://encuentrosueje.mujeresenmodoon.es. Discapacidad y violencia de género, indefensión y soledad. Pues mi relación con mi exmarido empezó, bueno, enamorado, como todos, pero el mismo día de la boda empezaron a cambiar las cosas. Ya empezó a ponerse un poquito más arisco, a hablar más. Yo lo dejé todo por él. Pues él me dijo que renunciase a todo, que él tenía dinero para mantenernos a todos. Qué falta grande. Puse mi vida en sus manos y cada vez que se enfadaba se llevaba dinero. Muy permisiva con él. Se aprovechaba lo mejor de mi discapacidad, porque yo tenía que estar acostada en un momento dado con una crisis de dolor 2 o 3 días y me devuelvo el dinero y nos vemos. Yo le suplicaba, yo le decía, por favor, si estás trabajando, me pasa algo, es que no me da tiempo de llegar al médico, me muero. Me puso totalmente incomunicada. Siempre me llamaba de ella.
denunciarme y llamar a sí, porque yo me miraba al espejo y decía, pero Dios mío, no me cabe un muerto más. Y encima me dice que es ridícula, pero es que no me cabe un muerto más. ¿Te has dado cuenta que desde un principio él te maltrataba con acciones como privarte de tener tus amistades? Él tenía todo el control de mi vida. https://encuentrosueje.mujeresenmodoon.es. Bueno, y con este testimonio cerramos esta mesa. Muchísimas gracias a los compas brújulas de Inserta que acompañáis. Gracias a Elena, gracias a Enrique por acompañarnos también en esta mesa. Y nos veremos en el próximo encuentro Mujeres en Modo VG. Muchísimas gracias. ¿Qué mensaje darías a las mujeres que, como tú, han vivido esta situación? Diría lo que me digo a mí diariamente: no te castigues, porque solemos hacerlo y mucho. No te preguntes tantos porqués, porque a veces la vida no tiene explicaciones, no se las pidas. Simplemente piensa que tú no perdiste, que nosotros no perdemos, que pierden los que no nos valoran, los que no nos quieren ver. Ellos son los que pierden. Que sigas el camino, aunque sea oscuro. Al final siempre vamos a encontrar una luz, siempre va a brillar el sol, y acuérdate que tú tienes el poder. https://encuentrosueje.mujeresenmodoon.es. Pues bienvenidos y bienvenidas a la segunda mesa. Vamos, como saben, precipitados de tiempo y por ello me gustaría, en esta segunda mesa vamos a hablar del dato, la importancia del dato para visibilizar una realidad oculta, el tema de la violencia de género en mujeres con discapacidad. Quisiera dar paso de forma inmediata por ello, por el tiempo, pues a Pilar Villarino, gran querida en la casa, ¿no? Directora ejecutiva del CERMI y secretaria del patronato de la Fundación CERMI Mujeres. Entidades que han estado acompañando a todos nuestros compas y profesionales también durante tiempos de COVID para enseñarnos y formarnos en la atención también a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todas. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias a la Fundación 11 por contar con el CERMI y con la Fundación CERMI Mujeres. Yo, antes que nada, bueno, quiero disculpar no estar hoy ahí, es que tenemos en estas semanas todas las entidades tenemos una agenda muy apretada con motivo del día 25 de noviembre, con motivo del 3 de diciembre y ahora mismo, pues dentro de un ratito, entregamos aquí una serie de premios CERMI vinculados a la Fundación CERMI Mujeres y yo en un ratito también intervendré en otra jornada del CERMI Comunidad de Valencia, en este caso sobre Europa, con lo cual me disculpo previamente por no estar y no poder escuchar todo el debate. Sí que he estado escuchando a las personas que han intervenido antes y agradezco mucho que la Fundación centre esta jornada que anualmente realizáis con este programa tan bueno de Mujeres en Modo ON, precisamente en los datos. Yo, antes que nada, creo que es obligado, quiero aludir muy brevemente y de forma muy esquemática al manifiesto que ha elaborado, como todos los años, la Fundación CERMI Mujeres, que una vez más se titula Basta ya de violencia contra las mujeres con discapacidad y que tiene relación con el tema de los datos que centra esta jornada de Mujeres en Modo ON de este año. Voy a decir simplemente cuáles son las grandes peticiones que hacemos con motivo del día 25 de noviembre y una de ellas, que es la primera y la que está vinculada a los datos, es que se ponga en marcha de una vez una macroencuesta sobre la violencia contra la mujer con discapacidad para conocer el estado de situación real y poder diseñar y ejecutar políticas públicas adecuadas que den respuesta a este grave problema. Pedimos también que se garantice, lo comentaban tanto Elena como Enrique, la plena inclusión y la accesibilidad de todos los programas y servicios especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia y también lo comentaban, la formación de todas las personas que de alguna manera están implicadas en el proceso, la formación en especificidades de la discapacidad de las mujeres en relación con la violencia machista.
Por otra parte, lo comentaba Rosa Estarás en su intervención, pedimos que se promueva, que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas con discapacidad, asegurando nuevamente la accesibilidad universal de todas las garantías procesales, incluso si hace falta mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad y a la situación específica y personal de cada una de las mujeres. El acceso a la información, el acceso a la comunicación, el apoyo humano, las tecnologías de apoyo y que todo ello sea siempre con elección de las mujeres con discapacidad en todas estas relaciones con el sistema de justicia. Queremos también que se desarrollen protocolos de actuación interinstitucional entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, miembros de la Judicatura, Fiscalía, abogadas y abogados. El sistema de trabajo en red es esencial. Ahora mismo escuchamos permanentemente el ODS número 17, las alianzas. Desde el CERMI, la Fundación CERMI Mujeres, lo tenemos claro desde el principio. Si no hay un trabajo en red, quienes van a sufrir son las mujeres víctimas de violencia machista en este caso. Pedimos también que se desarrollen acciones de formación para todos los actores judiciales para eliminar esas barreras que al final son las más difíciles de salvar, que son las barreras de prejuicios, las ideas preconcebidas en torno a las mujeres con discapacidad. Lo mencionaba antes Enrique también. Pedimos también que se dote de recursos adecuados a los juzgados especializados en violencia machista, que se forme a los profesionales, porque si no hay adecuada formación nunca va a haber trato adecuado. Y finalmente, que en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia, y esto lo hemos pedido en otros años también, se trabaja en el desarrollo y en la implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad, para evitar esa victimización secundaria de este grupo ciudadano. Quería brevemente también aludir ahora a la cuestión de los datos y enlazarlo con la primera petición que viene haciéndola la Fundación CERMI Mujeres desde hace muchísimo tiempo, que es una macroencuesta sobre la violencia contra la mujer con discapacidad. Ayer mismo entregábamos al presidente de la Junta de Extremadura un premio que, por cierto, además tengo que decir que por primera vez un premio no de la categoría Fundación CERMI Mujeres, sino de la categoría de mejor acción autonómica o local, se entregaba por una cuestión específica de mujeres. ¿Por qué se le ha dado el premio? Porque la Junta de Extremadura lleva trabajando desde hace mucho tiempo con la Fundación CERMI Mujeres en estudiar cuál es la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Estamos contribuyendo, por tanto, a crear esos datos que nos van a permitir construir políticas públicas de calidad, que de verdad sean eficaces y que de verdad tengan en cuenta, en este caso, a las mujeres con discapacidad, a las niñas con discapacidad, a las madres y cuidadoras que también sufren violencia. Que tengan en cuenta a estas personas directamente a la hora, como digo, de construir y de aplicar políticas públicas. Rosa Estarás mencionaba en su intervención la importancia de toda la legislación vinculada a la transformación digital. Yo creo que es esencial, no sé si se ha dicho ya, la importancia de luchar contra ese sesgo en los datos. El sesgo viene en muchísimas ocasiones por la invisibilidad, que desgraciadamente en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad es un elemento permanente contra el que tenemos que luchar. Siempre somos las últimas de la fila en cualquier situación en la que se nos considere y en esta también. Por tanto, desde luego desde el CERMI, la Fundación CERMI Mujeres y todas las entidades que forman parte de esta gran plataforma, tenemos dentro de nuestra estrategia de transformación digital esa lucha precisamente contra el sesgo en los datos, contra la invisibilidad y esa lucha por sortear esta barrera que al final nos va a permitir tener políticas públicas, en este caso contra la violencia machista, mucho más acertadas y que atiendan de verdad a las necesidades individuales de las mujeres y las niñas. Quiero acabar, me parece que aunque no sea exactamente un tema de datos, creo que es importante en materia de violencia contra la mujer y es importante también pensando que estamos cerca del 3 de diciembre. Quiero aludir a dos cuestiones. La primera,
el gran acto que este año el Gobierno de España va a hacer en relación con el día 3 de diciembre es un acto de reparación a las víctimas de esterilización forzada, que, como todas y todos sabéis, casi todas son mujeres con discapacidad. Yo creo que es un acto importante y creo que una vez más tenemos que celebrar que gracias al movimiento, a esta sociedad civil de la discapacidad, el movimiento CERMI, CERMI Mujeres, Fundación 11 y todas las entidades que estamos hoy aquí, hemos conseguido cambiar esta legislación y ponernos a la vanguardia en Europa de los países que de verdad reconocen los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, que al final son las grandes víctimas de esta situación terrible. Y por otra parte, el 3 de diciembre, seguro que lo sabéis también, el CERMI ha centrado todos sus esfuerzos de incidencia política en la ansiada reforma del artículo 49 de la Constitución. Y nuevamente aquí las mujeres y las niñas con discapacidad tienen un papel importante. Por primera vez están reflejadas, dejan de ser tan invisibles, por primera vez son visibles en la Carta Magna. Y realmente estamos muy esperanzadas en que esto pueda salir adelante y será un gran logro social y un gran logro de país. Y con esto termino. Muchas gracias, Virginia, por la invitación. Enhorabuena a todas las entidades que han hablado antes que yo por todas esas iniciativas y buenas prácticas tan beneficiosas y tan necesarias para avanzar en esta lacra que es la violencia machista, la violencia contra las mujeres. Y también me alegro mucho de haber podido escuchar a Rosa Estarás. El CERMI, como ella bien decía, y la Fundación CERMI Mujeres estamos colaborando en que en Europa también se visibilice esta realidad y será de la mano de la estrategia de género, como bien decía Rosa, que al final las mujeres con discapacidad en Europa también están visibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos y lanzar el conjunto de reflexiones que haces. Sin duda estratégicas y que hacen pensar. Sí. Pues verán, la importancia del dato en nuestro proyecto nace desde su origen. El proyecto, el programa Mujeres ON Víctimas de Violencia de Género, nace precisamente porque desde el año 2017 nuestros orientadores profesionales en las entrevistas que realizan empiezan a darse cuenta cada vez con mayor frecuencia de las mujeres que manifiestan haber sido víctimas de violencia de género. Nos percatamos de esa situación y desde 2017 empezamos a registrar el dato, precisamente para poder analizarlo y diseñar un modelo de intervención específica a través del ciclo de recuperación que nace y se lanza en el año 2020. Pero además, en las más de 900 mujeres atendidas hasta la fecha, teniendo en cuenta que son, como bien decía Alberto, caso a caso, hemos venido a través de una ficha de valoración del caso informándonos de esas situaciones y de sus realidades y recogiendo datos para seguir aprendiendo y sobre todo saber qué tipo de medidas debemos adoptar para seguir ayudando a necesidades no cubiertas. Permítanme, antes de dar paso a los siguientes intervinientes, arrojar alguna de estas cifras que nos hacen pensar y seguir diseñando estas acciones. Un 27% de las mujeres atendidas han confirmado que su discapacidad pues, es consecuencia del maltrato recibido. También es el caso de Wafa, que generosamente ha compartido su historia de vida con nosotros. Un 16% señalan tener establecidas medidas de protección. Un 53% indican que han denunciado ante las autoridades competentes o al menos han pedido ayuda en algún momento. Y en un 75% de los casos, la violencia se ha producido en el ámbito de la familia. Hacía alusión a ello también Enrique Galván. Pero analicemos entonces ese otro 25% de los casos que hemos atendido, porque como bien se decía en el Convenio de Estambul o en la ONU, también hay otros ámbitos en los que se produce la violencia y hoy en día el ámbito digital va cobrando importancia y es muy necesario pues, estar viendo todos y cada uno de los casos para, como decimos, adoptar medidas que realmente cubran las necesidades. Y hablando del dato, nada mejor que contar, y a quien agradecemos la participación de Celia Santos, es subdirectora general adjunta de Sensibilización, Prevención y Estudio de la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Como saben, la macroencuesta es una de las fuentes estadísticas más relevantes para visibilizar
la situación de la violencia de género, y en la última de ellas ya se alude al tema de la discapacidad, con lo cual entendemos importante también las reflexiones y la información que Celia pueda compartir con nosotros, y así como las medidas que al respecto, bueno, pues, se están adoptando en base a esta realidad que se visibiliza poco a poco a través del dato. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias por haber invitado a la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Yo había preparado unas transparencias porque así veíais mejor un poco el tema de los datos. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que es el dato a nivel oficial y dos sitios donde mostramos la discapacidad en relación con la violencia de género, que es en la macroencuesta y en dos estudios que ha financiado la delegación. Entonces, lo primero, la subdirección en la cual yo trabajo es la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia, que está dentro de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y lo que hacemos es recopilar datos y estadísticas oficiales. Las estadísticas son fundamentales, como bien sabéis, en la sociedad en general, porque en cualquier sociedad democrática, si no se tiene de estadísticas, no se puede evaluar la sociedad y no se puede tomar medidas respecto a los datos que se hayan encontrado. En este sentido, lo que hacemos en la delegación es tanto recoger datos, y también tenemos encuestas y también tenemos estudios. Son fundamentales para conocer el problema en su magnitud, orientar las políticas públicas en función de los datos que detectamos y luego concienciar a la población a través de datos que sean objetivos y fiables. En este respecto hay que decir que el tema de las estadísticas de violencia de género si el de las estadísticas es complicado, el de las violencias de género es todavía muchísimo más. Porque, esta es la gráfica generalmente que se pone, que es de tipo iceberg, en el cual decimos que los datos los datos más fiables de los que disponemos son los datos de las denuncias, pero como luego veremos en la macroencuesta, las denuncias son muy pequeñitas. Entonces, con eso tenemos una pequeña parte del problema. Luego tenemos las encuestas que dan un poquito más de información acerca de cuál es la realidad de la sociedad. Y luego está la prevalencia real, que es todavía muchísimo más grande. En este respecto, encima, si hablamos de violencia de género interseccionando con discapacidad, pues todavía se hace muchísimo más complicado medir el problema. Vamos a hablar de la macroencuesta, como bien habíamos dicho antes, porque la macroencuesta de violencia de género es una encuesta que se lleva realizando en 5 ocasiones, es cuatrienal, y tiene muchísimas preguntas y es importantísima y es la única a nivel español en cuanto a temas de violencia de género. Cada año ha ido mejorando respecto a las variables que teníamos, obviamente. Al principio, además, la realizaba el Instituto de las Mujeres, luego pasó a la delegación. Y uno de los temas en los cuales ha mejorado, también teniendo en cuenta lo solicitado a nivel internacional, no solo por Naciones Unidas, sino también por el Convenio de Estambul, es el tema de la discapacidad. No solo evaluamos la discapacidad entendida como más del 33%, sino que también se ha medido si alguna mujer ha tenido discapacidad como consecuencia de la violencia de género, que es una variable súper novedosa que tenemos en la nueva macroencuesta. Simplemente voy a poner algunos datos sobre la mesa para tenerlos en cuenta, que es lo que hacemos nosotros, y luego ya el resto viene con ello. Entonces, respecto a lo que hemos dicho, la discapacidad, como he dicho, es un tema que se estudia en todas las variables que están en la macroencuesta. El estudio está puesto en la página web de la Delegación del Gobierno y hay un capítulo solo dedicado a discapacidad en caso de que les interese conocerlo. Lo primero que hay que tener aquí en cuenta es que hay que poner en perspectiva un poco la proporción de mujeres con discapacidad aumenta conforme lo hace con la edad. Con lo cual, también hay que tener en cuenta que estadísticamente a la hora de evaluar los datos puede haber un colapso, ¿no? Entre el resultado significativo estadísticamente estará relacionado a lo mejor con la edad de la mujer más que con la discapacidad en sí misma.
Luego, en todas las variables estudiamos la discapacidad, como he dicho. Entonces, por ejemplo, la prevalencia de la violencia en la pareja a lo largo de la vida, mientras que en una mujer sin discapacidad es del 31,9%, aumenta hasta el 40,4% en el caso de que la mujer tenga algún tipo de discapacidad. Siempre es superior al 30%, o sea, una discapacidad acreditada igual o superior al 33%. Otro dato interesante es acerca del de la violencia sexual fuera de la pareja. En el caso de las mujeres sin discapacidad, esta proporción es del 6,2%, mientras que en el de las mujeres con discapacidad es del 10,3%. Estas estadísticas son siempre superiores en el caso de discapacidad. En cambio, hay un dato que es bastante interesante que habla de las mujeres que denuncian. En el caso de las mujeres que denuncian, las mujeres sin discapacidad no denuncian en el 29,9% de los casos, que es un porcentaje bastante bajo, mientras que en el caso de las mujeres con discapacidad este porcentaje llega al 30,8%. Eso es un dato a tener en cuenta que es bastante positivo. Igual que cuando se evalúa la variable de búsqueda de ayuda formal. Ahí también el porcentaje sube al 50,5% en el caso de las mujeres con discapacidad. Luego, cuando hablamos de la toma de medicamentos, si consumir los medicamentos para afrontar cualquier tipo de violencia física, sexual o emocional, también se consumen más medicamentos en el caso de las mujeres con discapacidad, un 43,3% frente a un 20,7% de las mujeres sin discapacidad. Y las mujeres con discapacidad también rompieron la relación con sus parejas pasadas debido a la violencia en menor medida que las mujeres sin discapacidad, aunque también esto es probable a el factor del cual mencionábamos antes, ¿no? Que las mujeres con discapacidad es bastante superior, la edad media de las mujeres con discapacidad es bastante superior que la de las mujeres sin discapacidad acreditada. Estos son resultados generales de la macroencuesta del 2019. A partir de ellos, además, la delegación financia en muchos casos otros estudios. Por ejemplo, el estudio de mujer... Uy, perdonad que me he dejado de pasar. A ver. Vaya, he pasado del todo. Perdonad. A ver, es que como no lo veo... Vale. Primero, el de mujer, discapacidad y violencia de género, que es un estudio financiado por la delegación de la Federación de Mujeres Progresistas. En este estudio se hizo también para evaluar las múltiples situaciones de desigualdad que experimenta una mujer en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad. Esto ya se ha mencionado durante todas las mesas anteriores, ya lo he visto, fundamentalmente, en primer lugar, por su condición de discapacidad, en segundo lugar, por ser mujer y en tercer lugar, por su aspecto físico. Con lo cual, hay una serie de factores que son muy relevantes y a tener en cuenta a la hora de estudiar el problema. Estos estudios no son, a diferencia de la macroencuesta es un estudio probabilístico, es una encuesta reconocida a nivel del Plan Estadístico Nacional. Estos son estudios que están hechos, en particular, a 155 mujeres, en las cuales se han elegido específicamente para evaluar su situación y luego ofrecer determinadas medidas. Entonces, el estudio está también en la página web de la delegación en caso de que quieran consultarlo y va a servir como base a la solicitud de la ponente anterior que decía que necesitamos una macroencuesta de violencia de género y discapacidad. Es un problema porque además como la discapacidad es tan amplia, hay tantísimos tipos, es un problema que hay que estudiar muy a fondo antes de ponerse a elaborar un cuestionario y hacer todas las cosas, pero bueno, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 para elaborar esta encuesta. Eso dejarlo ahí.
Bueno, luego tenemos otro trabajo que también quería mencionar antes de terminar, que es la violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual, que también es un tema que se ha tratado en la anterior mesa y que además estaba realizado por la Fundación CERMI Mujeres. Claro, en la macroencuesta se mide discapacidad, pero no se mide por tipo de discapacidad, por lo menos por ahora. Esperamos que en la siguiente macroencuesta que realicemos, pues sí que podamos ya desagregar no solo por discapacidad en general, sino por tipo, porque evidentemente la forma de llegar a los problemas es totalmente diferente. En este estudio de la violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual, es un estudio que muestra la biografía de determinadas mujeres y nos muestran el continuum de la violencia a lo largo de toda su vida y cómo la discapacidad intelectual les hace más vulnerables en términos de violencia sexual, sobre todo. Y la búsqueda de ayuda, la denuncia y la búsqueda de ayuda formal entre estas mujeres es verdad que también es mucho más complicada, como también se ha mencionado en la mesa anterior. Y luego se ofrecen también determinadas sugerencias en cada uno de los estudios, como hacer proyectos, tener distintos protocolos para atacar los problemas, que la gente sepa, pues eso, a nivel de distintos ámbitos, cómo enfrentarse a estas situaciones y cómo llegar a ellos. Y bueno, eso es todo lo que quería mencionar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia, muy interesante. Y casi desde aquí pues te lanzamos el guante en el futuro de necesidad de hacer nuevos estudios, recopilar datos, porque como te hemos dicho, pues tanto desde Fundación 11, desde la 11 y desde Inserta Empleo, tenemos mucho que aportar y las colaboraciones público-privadas sin duda para llegar a medidas concretas detrás del dato pues son muy potentes. Son fundamentales. De hecho, pues también nos llama la atención y nunca mejor el título que hemos puesto, ¿no? Del tejido asociativo impulsor del cambio para las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad, cuando decías que el mayor porcentaje de mujeres que denuncian estos casos precisamente son las mujeres con discapacidad. Les había dicho yo antes un 53% de los casos que nosotros hemos atendido, y ahí tiene mucho que ver pues la lucha, la superación que llevan en sí estas mujeres, pero también todas las entidades que detrás están ayudando e impulsando estas colaboraciones para que llegue a hacerse la denuncia efectiva y real. Pues muchas gracias, Celia. Y ahora siempre estamos hablando del dato, parece algo frío, pero ya vemos que nos ayuda, ¿no?, a adoptar medidas concretas para necesidades no cubiertas, pero también es muy importante el testimonio, que es algo transversal en todos los encuentros que estamos haciendo de estas mujeres. Y el testimonio también de quienes les acompañan. En nuestro caso, los profesionales, como saben, los llamamos los compas, ¿no?, por aquello de la guía y la brújula. Y en este caso nos acompaña Felipe Expósito, compañero de Compas, Inserta Asturias, que vive día a día todos y cada uno de estos casos con la recopilación de la información que les hemos indicado, pero con unas historias de vida que también les hace superarse. Se ha comentado aquí en una de las ponencias también la importancia de la figura del hombre. Y bueno, y permíteme que te haga esta pregunta, aunque vaya a cerrar la mesa con la presentación de los vídeos de testimonios de estas realidades, pero también nos gustaría conocer tu experiencia y preguntarte cómo afrontan las mujeres que acuden a ti para pedir ayuda como guía y compas encontrarse con eso, con Felipe, con un hombre, ¿no? Gracias, Ana. A ver, antes de dar respuesta, quisiera agradecerte a ti y a Edelmira pues haberme invitado aquí, y también a todo el tejido asociativo que está aquí actualmente presente y los que nos están escuchando del otro lado online, ¿vale? Yo creo que es un espacio en el que estamos aquí todos, que es un espacio positivo. Yo creo que esto es positivo y lo tenemos que ver con una mirada positiva. Verlo con una mirada positiva porque yo desde febrero del año pasado me tuve que volver a graduar la vista. Tengo aquí unas gafas en mis manos y es verdad, me tuve que volver a graduar la vista porque tuve que aprender a mirar. Tuve que aprender a volver a mirar, tuve que centrar la mirada, ver las diferentes miradas que enfocan a este contexto tan complejo e intentar encontrar un punto de inflexión y un punto de acuerdo con todas mis usuarias para crear un entorno agradable, ¿no? Hablaba anteriormente Enrique de que los entornos tienen que ser positivos y el entorno agradable que nosotros creamos en nuestras oficinas es muy positivo y tiene que serlo así, no puede ser de ninguna otra manera, porque de esa manera podemos ver. De esa manera podemos enfocar la mirada
y ver y saber discernir todos esos datos que son tan importantes y que nos aportan todas esas entrevistas de caso que tenemos, ¿no? Este aspecto es muy positivo y en base a este aspecto me quiero centrar, ¿no? Porque muchas veces lo que parece ser que se interpreta que la mujer pues tiene rechazo a lo que es la figura del hombre y cuando se encuentran conmigo pues pueden sufrir algún tipo de shock porque yo digamos que les puedo llegar a recordar pues, situaciones de estrés. Bajo mi punto de vista y desde mi experiencia, a mí nunca me ha pasado. O sea, yo tengo que decirlo que a mí nunca me ha pasado un caso de este estilo y nunca me he sentido tampoco rechazado por ninguna mujer ni por ninguna usuaria, al contrario. Estableciendo ese espacio, ese contexto de esta situación agradable, ¿no? Y siempre desde un aspecto positivo y con un poco también, si se puede, pues, con una sonrisa en la cara, pues yo creo que se les da la suficiente confianza como para hablar. Y cabe destacar de que después de todo este tiempo no rechazan la figura del hombre, lo que rechazan es ese actor que en un momento dado de sus vidas pues, les provocó tanto daño. Y yo desde mi experiencia trato de alejar, ¿no? De no darle protagonismo a esta situación y el protagonismo dárselo a ellas. Ellas son las protagonistas que encaucen toda la carrera profesional que quieran llevar a cabo, toda la formación que quieran llevar a cabo, todas esas metas, éxitos y logros que quieran conseguir, que los intenten alcanzar por ellas mismas. Y sí que es cierto que a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Que han sido bastantes meses, desde que estoy aquí inmerso en este proyecto Mujeres en Modón, se me han planteado pues, varias dudas por parte tanto de familiares como compañeros, como allegados, de cómo lo hacía en el sentido de que, claro, o sea, la pregunta en esencia no es ¿no te has sentido nunca rechazado por ellas? O sea, porque tú eres un hombre, yo ya sé que soy un hombre, pero realmente no he tenido esa sensación en ningún momento, al contrario, o sea, no la he tenido. Y sí que es cierto que esta perspectiva, este mirar para el tema del dato, ¿no? Ya centrándonos un poquito en lo que estamos hablando aquí en esta mesa, sí que es cierto que tenemos que regularnos la vista. Tenemos que saber discernir todas esas señales que durante una entrevista tenemos, porque esas señales nos proporcionan información y nos proporcionan datos que son indispensables para poder trabajar en nuevas políticas, y poder gestionar este proyecto que es tan importante. Otra de las circunstancias que me gustaría comentar en este aspecto es que estos datos son datos cualitativos que también son datos cuantitativos. Gracias a ellos, desde los territorios y desde Inserta Empleo Central, podemos establecer, digamos, planes de actuación. También hay que verlo desde los propios territorios y desde la propia atención de la mujer, ¿no? Todos los datos que nosotros podamos recabar en todas esas atenciones, en todo ese feeling que tenemos con ellas, son importantes porque ellas van a pautar todo el tiempo cuál es el sentido que quieren llevar, cuál es la dirección en la que tenemos que ir. Y por ahí tenemos que ir, ¿no? Tenemos que dejar que ellas sean protagonistas de su propio camino y acompañarlas. Y para esto, pues todos los agentes implicados nos tenemos que posicionar y tenemos que estar alineados y coordinados con el objetivo de insertar pues, a este colectivo. Vamos a verlo concretamente en estos vídeos que vamos a tener a continuación, porque realmente de esos vídeos se pueden sustraer datos muy importantes y bueno, pongámonos las gafas, ¿no? Vamos a verlo. La violencia de género, origen de la discapacidad. En mi país era perseguida por el crimen organizado de una de las más peligrosas maras de mi país, el cual era integrante de mi pareja que ahora está muerto porque fue asesinado. Estas personas, cuando un integrante de estas pandillas o maras abandona la pandilla, mata a la familia. Y claro, tenía que huir para salvaguardar mi vida porque ya que tengo una hija que ha sido el motor para poder yo sobrevivir. Y ese es el motivo por el cual llegué a este país. Estoy muy agradecida que me abrió las puertas y se me brindó la protección internacional, la ayuda psicológica, moral. Yo no formaba parte de la Mara. Entonces, con amenazas, él me llevó de mi casa y mis padres no pudieron ni denunciar ni hacer nada por miedo a que se les matara. Fue una vida violenta, abusos psicológicos, físicos, morales.
¿Crees que todo lo que has vivido es el causante de tu discapacidad? Sí, tiene mucho que ver el sufrimiento psicológico, el sufrimiento físico. Entonces todo eso vino a influir para que yo ahora esté en la situación que estoy, en la discapacidad que he ido. Yo les digo que así como yo pude salir del infierno que yo salí, que hay esperanza y hay posibilidades. Hay las ONG que brindan ayuda psicológica, moral, el acompañamiento que en mi país no lo hay, y que yo soy, ¿verdad?, el ejemplo vivo de que se puede luchar y huir de esta situación. Y también les digo que denuncien, que no sigan aguantando maltrato, que quien agrede con palabras verbales también agrede también físicamente. Yo las animo a las mujeres que están pasando por esta violencia, que hay esperanza, que se aboquen a estos lugares donde les van a brindar ayuda psicológica y que abandonen una relación así. HTTPS. Sí, muchas gracias. Bueno, pues como ven, aunque nos hemos retrasado bastante fuera de tiempo, es importantísimo haber escuchado todos los testimonios de interés, representaciones públicas, privadas, el tejido asociativo y los testimonios de vida, así como los compas que nos han acompañado. Este programa, Mujeres en Modo ON, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, quiere seguir viviendo precisamente de la colaboración de estos agentes claves, de los testimonios, que el dato sea una realidad, ya os hemos lanzado el guante, pero para implantar medidas que cubran esas necesidades que identifiquemos, ¿no? El dato por sí nos sirve, lo importante es analizarlo y actuar de forma como lo estamos haciendo a través de este programa. Vamos a clausurar, sí. Bueno, me dicen que, bueno, pues fíjense, si es que hay tantas historias que contar, ¿no? Que son los protagonistas, precisamente las protagonistas que, bueno, queremos exponerles y contarles otra historia de vida que contamos, ¿no? Que también ha presentado o ha comentado Felipe. Sí, pues a continuación ponemos el vídeo, por favor. ¿Por qué quieres dar tu testimonio? Para aquellas mujeres que se están planteando el separarse de sus maridos, no cometan tantos errores como yo he cometido. Yo en ese momento no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo conmigo. Él me quitó de estudiar. Yo salí con 14 años y ya no quiso que estudiara más. Que no le hacía falta que estudiara, que yo me iba a dedicar a casarme con él, ya quería a los niños y que no hacía falta que yo estudiara. Mi padre cerró la boca hace más de 40 años. Estábamos en otra línea con la que estamos ahora. Yo creía... Bueno, sí, aunque parezca por la distorsión de la voz que las historias son iguales, cuando escuchamos y leemos todas y cada una de las palabras de estos testimonios impresionan precisamente porque son realidades distintas. Estas mujeres quieren protegerse porque todavía tienen miedo. Se protegen por eso los vídeos de esta forma, pero son historias reales que nos piden ayuda y para las que nuestro programa, bueno, pues siempre va a estar ahí. Bueno, ya vamos a clausurar el acto. Les decíamos, disculpamos el retraso sufrido, pero bueno, creo que ha merecido la pena y para ello contamos nada más ni nada menos también con alguien que nos acompaña a lo largo de todos estos encuentros y a quien agradecemos de corazón por dar también su testimonio y su visibilidad y reforzar todos los mensajes que lanzamos. Patricia Sanz, vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social 11. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ti, Ana Pilar. Muchísimas gracias, Virginia, por la invitación. Muchas gracias y enhorabuena a Fundación 11 y a Inserta por la labor que realizáis a través de este acto, visibilizando lo que se conoce cada vez más, pero no suficientemente, y demandando aquello que necesitamos conocer. Y muchísimas gracias por contar una vez más, de verdad, con el Consejo General de la ONCE. Y yo tengo la suerte de poder venir y sabéis que lo hago siempre que puedo. Ojalá no hiciera falta, pero la realidad es que cada vez es más necesario
visibilizar estas situaciones porque cada vez hay más información externa que nos hace estar relativamente informados de casi todo, pero que nos deja poco tiempo para profundizar en algunos temas. Quiero compartir con vosotros y pido disculpas si me reitero con algo de lo que ya se ha dicho en la inauguración, pero no he podido llegar antes y a mí me ha venido fenomenal que os retraséis, porque así he podido escuchar una parte de las mesas anteriores. Quiero compartir con vosotros y con vosotras algunos datos que, como digo yo siempre, porque así lo pienso, acertada o equivocadamente, son mucho más que cifras. Quiero compartir los que tenemos y los que nos gustaría tener. Hasta la fecha, desde que hay registros, seguro que todos los que estamos aquí y las personas que están conectadas por streaming sabemos, aunque no sea el número exacto, pero que 1.118 son las víctimas mortales, mujeres, víctimas de violencia de género. ¿Qué es lo que no sabemos la mayoría, la inmensa mayoría de la población española? ¿Cuántas de estas 1.118 mujeres, cuántas de las 37 que van ya este año tenían discapacidad? No lo sabemos por esa insuficiencia de datos que tenemos todos, administraciones públicas, fuentes generales, nosotros mismos, todos, pero sobre todo es que aunque en alguna ocasión tengamos datos, son poco los altavoces que tenemos para contarlo. Y eso es lo que yo quiero demandar, sobre todo en esta ocasión, y compartir con vosotros, si me lo permitís. No solo que tengamos los datos, que por supuesto, porque sin datos concretos no vamos a poder dimensionar el problema ni los recursos que ponemos a disposición, al menos de las víctimas de violencia de género con discapacidad. Pero sobre todo es que si no tenemos altavoces, si los que tenemos no comparten la información de cómo afecta esta situación fatal o de las víctimas que no llegan a ser mortales, pero que sí que están afectadas por múltiples situaciones de violencia, si no lo expresamos externamente, si no lo compartimos con la sociedad, si no aparece en los telediarios, al final es un problema del que la sociedad no tiene conocimiento y al que no presta atención. Seguro que sabemos también que en lo que va de año son 24 los huérfanos que han perdido a sus madres porque son parte de esas 37 que mencionaba antes. No sabemos, ojalá no, ninguno de ellos tenga discapacidad porque todavía se complicaría más la situación de quién, cómo y en qué situaciones se hace cargo de ese menor en función además de la discapacidad que tenga. Otro dato que nos gustaría conocer, no por morbo ni muchísimo menos, sino por ayudar en la medida que podamos y por dimensionar a cuántos afecta, que ya es terrible el haber perdido a su madre, pero además cómo te quedes y en qué situación puedas seguir adelante con tu vida también es muy importante. Comentaba antes Celia que solo un 29,1% de las mujeres que sufren violencia de género denuncian. Y que sin embargo quienes tienen, y así es, y así aparece en la macroencuesta elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que sin embargo las mujeres que tienen discapacidad piden más ayuda formal. Me gustaría en 3 segundos profundizar un poco en esto. ¿Por qué quizá piden más ayuda formal y por qué solemos dársela en las asociaciones, organizaciones e institucionales a quienes nos conocen por la atención a la discapacidad, quizá no tanto por la atención a la violencia de género? Porque seguramente en su entorno más cercano, en ese entorno más informal con el que suelen compartir su situación las mujeres sin discapacidad, seguramente en ese entorno no las creen a las mujeres con discapacidad, sobre todo dependiendo de la discapacidad. Y eso es algo en lo que es importantísimo que contribuyamos a fortalecer esa credibilidad de las mujeres con discapacidad, que la primera iniciativa no sea la del cuestionamiento de la situación, será o no será, ¿verdad? Que la primera iniciativa del entorno formal o informal y al menos de los que tenemos capacidad de hacer algo, sea el de profundizar en saber qué pasa. Si luego no es, al menos quizá detectemos otra situación. Desde luego nadie denuncia, sea o no violencia de género, por gusto. Si alguien pide ayuda, algo estará pasando. Vamos a ver qué pasa y luego ya le ponemos nombre a la situación y gravedad a lo que pueda estar sucediendo.
Escuchaba el otro día, con motivo del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por la noche, en un programa que digo porque es un dato que yo al menos no conocía y me parece también que tiene su calado. Hay 7.000 reclusos en las cárceles españolas por algún caso relacionado con violencia de género. Seguro que hay muchos más casos, vamos, seguro no, segurísimo, pero para que alguien esté recluso ya tiene que ser grave la situación, ya tiene que haberse demostrado, tiene que haber una denuncia, tiene que haber muchos antes. Y hay 7.000, que no es ninguna nimiedad. Y solo el 15% de ellos está participando en alguna iniciativa de ayuda a trabajar lo que les ha llevado a ser maltratadores. Solo el 15% quiere y lo está haciendo. Creo que es algo a lo que también tenemos que ponerle altavoces y contar y profundizar en ello. Lo que ha pasado anteriormente no tiene remedio y desde luego tenemos que procurar que nunca vuelva a coincidir ese agresor con la persona a la que ha agredido. Pero si hay un trabajo que se puede hacer con ellos, creo que la sociedad tiene que incidir ahí, los que tienen capacidad de poder hacerlo, y creo que tenemos que contarlo para que ese 15% crezca. ¿En qué quiero? No obstante, se decía aquí, hay que orientarlo hacia una perspectiva positiva. ¿En qué quiero poner el acento? En lo que sí que entre todos estamos haciendo con los casos que conocemos que han sufrido violencia de género, y ahí chapó de verdad por la labor que estáis haciendo desde Fundación 11, desde Inserta y desde el Grupo Social 11 en su conjunto. Lo que procuramos es contarlo para que se contagien otras entidades y haya más iniciativas en este sentido. Esas casi 1.000 mujeres a las que ya habéis atendido son casi 1.000 mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, a las que posiblemente a día de hoy hayáis salvado la vida. Y no quiero ponerle dramatismo, pero de verdad creo que es así. Si alguien ha recibido una formación a partir de contactar con Inserta Empleo, no solo va a reforzar su intelecto, sino que le va a proporcionar autonomía, le va a proporcionar relacionarse con otras personas y le va a proporcionar esa independencia que seguramente en manos de la persona que ha ejercido la violencia sobre ella es lo que más procuraba coartar para que no tuviera escapatoria. Si alguna de esas mujeres ha conseguido un empleo gracias a la intermediación de Inserta Empleo y Fundación 11, nuevamente creo que son vidas que se han salvado, porque esa independencia económica va a permitir que esa mujer y otras tantas que tengan conocimiento de cómo esa mujer ha salido adelante pueda tomar las riendas de su vida, pueda seguir adelante, pueda en muchos casos mantener la custodia de los menores a su cargo y pueda iniciar incluso una nueva relación, porque estará ya en una situación mucho más normalizada de lo que lo estaba cuando acudió a Inserta Empleo. Seguro que cualquiera de esas más de 900 mujeres a las que habéis atendido, que en algún caso con la ayuda de Fundación 11 y del Fondo Social Europeo haya emprendido y haya montado un negocio y haya además generado empleo para otras personas, hombres y mujeres, con y sin discapacidad, es un ejemplo que entre todos podríamos contar mucho más para ver que la fórmula, además del empleo, no es solo que alguien te dé la oportunidad, sino que tengas la ayuda para tú dar la oportunidad a ti misma de salir adelante y a otras personas para que puedan continuar también con sus vidas. Desde el Grupo Social 11 contratamos cada año entre todos, Ilunio, Fundación 11, la propia 11, a una media de 100 mujeres víctimas de violencia de género, en la inmensísima mayoría de los casos con discapacidad. No todas las personas que trabajan en el Grupo Social 11 tienen discapacidad, un 58% la tenemos, pero hay una prioridad clara porque nosotros lo tenemos más difícil ahí fuera. Y dentro de esa prioridad de contratar a las personas con discapacidad, la de contratar a mujeres víctimas de violencia de género con y sin discapacidad está clarísima. Es el granito de arena que podemos poner a la sociedad, y lo contamos y lo compartimos siempre que podemos con la mayor de las modestias, porque solo son 100 hoy en día, pero nuevamente creemos que son 100 vidas que ayudamos a reconstruir con lo que nosotros podemos aportar.
Y voy terminando, enlazando con lo que comentaba la directora del CERMI, Pilar Villarino, en cuanto a la necesidad de dotar de esos apoyos, de esos ajustes necesarios en el ámbito judicial a las mujeres con discapacidad. Nosotros vamos a presentar, nosotros Grupo Social 11, junto al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, el próximo 17 de diciembre, os va a llegar la invitación, pero estáis en cualquier caso invitadas e invitados, dos guías sencillas, con lenguaje claro, directo, una dirigida a mujeres con discapacidad visual y sordoceguera y otra dirigida a los profesionales que trabajan en el ámbito judicial, todo tipo de profesionales, desde quien te recibe en la puerta hasta quien te manda la comunicación a tu casa, llegando hasta el juez o jueza cuando hay una vista oral o un juicio formal. Porque creemos que es necesario incidir en los dos sentidos, en esa sensibilización y formación. No vamos a formar a un juez o a una jueza en lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Pero sí tenemos que formarle en cómo dirigirse a una mujer ciega que está en la sala y no le ve, y en cómo dirigirse a una mujer sordociega que está en la sala, no le oye, y hoy en día no está contemplada la figura del mediador comunicativo. Por lo tanto, no tiene posibilidad de entrar a la sala con alguien que le ayude y no escucha lo que se le está diciendo. Eso es lo que de manera sencilla y buscando la colaboración con esas alianzas que se hablaban antes también del ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ponemos sobre la mesa, presentamos el 17 de diciembre y a disposición de manera gratuita de todos los que queráis consultar ambas guías. Y termino intentando convencer, iba a decir implicar, al menos convencer a otras tantas entidades que nos estén escuchando hoy, que puedan descargarse después la jornada del día de hoy, para que dejemos de ser cómplices del silencio informal de todos aquellos casos que podamos conocer y que estén en una situación difícil. Ayudemos a que esas mujeres puedan acudir a un sitio donde sepan cómo tratarlas. Ayudemos a que al menos sean conscientes de su situación. Ayudemos a presentarles a alguien que ya haya pasado por ello y que en el tú a tú pueda ayudarlas a denunciar y a salir adelante. Ahora bien, eso tiene que ir acompañado de que los recursos donde les dirijamos, de que los servicios que se les vayan a ofrecer a través del circuito de atención a víctimas de violencia de género que hay a disposición de toda la ciudadanía en general, sean accesibles para todas las personas. De poco nos sirve animar a una mujer con discapacidad a denunciar si la casa de acogida a la que la van a derivar no es accesible para ella o para los menores a su cargo, porque después de denunciar se va a encontrar con que sigue en su casa con su agresor. De nada nos sirve ayudar a que denuncie a su agresor si además le ha producido la discapacidad, si los servicios que le vamos a ofrecer la llevan a un juzgado lleno de dificultades donde no se va a tener en cuenta esa discapacidad de la que por ser sobrevenida ni siquiera la propia víctima es muy consciente. Nosotros nos ponemos a disposición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con la que colaboramos mucho y bien, afortunadamente, y de quien haga falta, administraciones estatales, autonómicas y locales, para colaborar en lo que sabemos, que es la atención a la discapacidad. Creo que es un trabajo que debemos hacer entre todos para ayudar a todas aquellas que ya se han dirigido a nosotras y a todas aquellas que no habiéndolo hecho puedan hacerlo en los próximos días, meses o años. Muchísimas gracias a todas.